conferencia que les puedo realmente asegurar que va a ser muy interesante, titulada 20 poemas, un amor y Pablo Neruda, ¿sí? Bien, pues vamos a pedirles sobre todo, chicos, como siempre, cierren sus micrófonos, vamos a comunicarnos a través del chat, tanto en Zoom como por Facebook. Cualquier duda, cualquier inquietud, el doctor Enríquez me dijo que está muy entusiasmado por contestar sus preguntas, así es que todo va a ser a través del chat. Y le cedo la palabra a la maestra Patti Sierra, quien leerá una semblanza del doctor, para posteriormente cederle la palabra a nuestro conferencista. Adelante, Patti. Muchas gracias, Rosaura. Pues es un gusto estar aquí apoyando esta forma de trabajo, este programa, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Manuel Enríquez Hernández. Un placer disfrutar de todo lo enriquecedor que va a ser, lo enriquecedora que va a ser su plática, doctor. Voy a leer su semblanza. Gabriel Manuel Enríquez Hernández estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como técnico académico en edición, jefe de publicaciones y secretario técnico del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta misma universidad. En 2007, el gobierno español lo becó para realizar una estancia de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios Literarios de este instituto. Estudia la poesía de Pablo Neruda, la novela corta en México, el poema en prosa en Hispanoamérica y además de impartir la cátedra Literatura Hispanoamericana del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras, es subdirector de los portales web lanovelacorta.com y José Juan Tablada, Vida, Letra e Imagen. Entre sus proyectos se encuentran su proyecto principal de forma individual es el poema en prosa en Hispanoamérica, una perspectiva historiográfica 1875-1923. Secundarios, también de carácter individual, la poesía juvenil de Pablo Neruda, y de carácter colectivo, lecturas transversales de la novela corta en México, CONACYT, Ciencia Básica, 255,210. Publicaciones destacadas. La novela www.lanovelacorta.com. La novela corta, una biblioteca virtual, México. Obras poéticas, ensayos. Gustavo Jiménez Aguirre, director. Gabriel M. Enríquez, subdirector. México, 2010-2020. Una selva tan infinita. La novela corta en México, 1872-2011, volumen 1. Coordinadores: Gustavo Jiménez Aguirre, Gabriel Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tobar y Raquel Velasco. México UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, Fundación para las Letras Mexicanas, 2011. Una selva tan infinita, la novela corta en México, 1872-2011. Volumen 2. Coordinadores: Gustavo Jiménez Aguirre, Gabriel Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tobar y Raquel Velasco. México UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, Fundación para las Letras Mexicanas, 2011. Una selva tan infinita, la novela corta en México, 1872-2011, volumen 3. Coordinadores: Gustavo Jiménez Aguirre, Gabriel M. Enríquez Hernández, Esther Martínez Luna, Salvador Tobar y Raquel Velasco. México UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, Fundación para las Letras Mexicanas, 2014. Colección de novelas cortas, novelas en campo abierto. 21 novelas editadas y publicadas en el portal www.lanovelacorta.com. Es una trayectoria pues digna de elogio, mucho trabajo. Es un placer nuevamente escucharlo, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Rejón. Muchísimas gracias, maestra Patricia Sierra. Muchísimas gracias a las maestras que nos acompañan, pero de manera particular me encantaría agradecer a los jóvenes que hoy asisten a esta charla, que para mí es muy importante y me da un enorme gusto estar aquí. En principio, porque yo también tuve su edad y yo también fui a la Escuela Nacional Preparatoria. En segundo lugar, porque me invitan a dar una charla de un poeta que yo he estudiado, hice mi tesis de doctorado sobre él, que es muy conocido, Pablo Neruda, ustedes ya saben el nombre. Durante mucho tiempo, mi hija, que solo sabía que me dedicaba a Pablo Neruda, cuando le preguntaban que a qué me dedicaba, ella solo sabía decir que yo me dedicaba a leer. Y cuando creció un poco más y supo que yo me dedicaba a leer a Pablo Neruda, cuando uno de sus primos le preguntó que quién era Pablo Neruda, ella contestó que Pablo Neruda era el señor que nos daba de comer. Entonces, para mí es muy importante estar aquí porque además de habernos dado de comer Pablo Neruda durante, no sé, 6, 7 años al principio, para mí es muy importante comunicar un poco de los resultados, un poco de qué hacemos cuando estudiamos letras, a qué nos dedicamos los hombres que nos dedicamos aparentemente a leer y a pasárnosla bien. Eso en una primera instancia. Lo que quiero mostrarles es cómo se investiga también detrás de la plática que doy, qué es lo que buscamos cuando buscamos o cuando leemos poesía, qué está detrás de la poesía, que usualmente está íntimamente vinculada a las emociones, a los sentimientos, y prácticamente cuando uno habla de poesía, quien quiera que lo esté escuchando está pensando que se trata de emociones, de sentimientos, de romanticismo y de corazón, de emociones del corazón, ¿no? De rompimiento del corazón, del sufrimiento del corazón. Espero que después de esta charla cambie ligeramente su postura, porque justamente uno de los poemas más conocidos, uno de los poemas más prototipo de las emociones, es el poema 20 de Pablo Neruda. Es extraordinariamente conocido, prácticamente los 20 poemas de amor y la canción desesperada, esto es que no son 20, sino 21 poemas de amor, son, a juicio de un crítico inglés, los poemas más leídos de la lengua española, y de no ser por los chinos y de algún poeta desconocido o que no conocemos, muy posiblemente sean los poemas más leídos en cualquier lengua del siglo XX. Desde que los 20 poemas de amor comenzaron a circular, tuvieron un éxito extraordinario. Todos los chicos contemporáneos de Neruda comenzaron a recitarlos de memoria. Ya incluso desde antes, en su primer libro, Crepusculario, habían empezado a circular de boca en boca los poemas de Pablo Neruda. Esto quiere decir que Pablo Neruda fue un poeta sumamente conocido y sumamente gustado. Voy a leerles nada más el inicio para todos aquellos que no conocen el poema 20, el inicio del poema 20, para que sepan de qué estoy hablando cuando estoy pensando en este poema de emociones. Dice así, voy a ser muy breve, solo voy a leer un pedacito. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Para quien quiera que se aproxime al poema y que lo escuche por vez primera, se enfrentará ante la situación de un poema de pérdida amorosa. Y todo el mundo dice que el poeta escribió el poema ante la pérdida de una de sus enamoradas. En efecto, en buena medida, esto es verdad. Pablo Neruda escribió una primera versión ante la pérdida y la separación de uno de sus grandes amores de adolescencia, Teresa Vázquez. Pero en segunda instancia, vamos a ver que este poema también es una celebración, un ensalmo, un canto personal de autoafirmación creativa, cuando a Pablo Neruda le dicen que la poesía que está escribiendo no es una poesía personal, sino que se parece a la poesía de Carlos Sabater Casti. Pablo Neruda escribe este poema 20 como una respuesta ante la angustia que siente por no estar escribiendo la poesía que él pensaba que era propia, que era personal. Si antes, en su primer libro, en Crepusculario, con el último poema, aceptaba con unos versos que dicen más o menos como: se mezclaron voces ajenas a mí, compañeros, yo lo comprendo, se mezclaron voces ajenas. Cuando el poeta escribe estos versos, está aceptando que aún todavía no tiene una voz personal. Y para un poeta, para un artista, tener una voz personal es todo. Es lo único que importa, porque es lo único que le dará trascendencia, porque es lo único que le dará importancia. De otra manera, quedará relegado a ser un mero epígono, un mero reflejo de lo que otros están haciendo. De ahí la importancia que significa para que este jovencísimo poeta de 20 años, los 20 poemas de amor, de hecho, una de las propuestas es que las escribe para celebrar sus 20 años, los 20 poemas, es absolutamente consciente a sus 20 años de que para poder trascender, para poder tener un lugar en el Olimpo de los poetas, debe tener una voz propia. Este es el inicio de cómo este poema, el poema 20 que les acabo de leer, es una respuesta. Y por eso dice, y por eso hay el: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Está convencido de que él puede escribir los versos como Pablo Neruda y no como Pablo Sabater Casti. Desde luego, ya les adelanté un poco de la historia. Vamos a regresar un poco para que se pueda comprender más esta propuesta que les estoy haciendo. Voy a ponerles unas pequeñas diapositivas. Voy a compartirles la pantalla, denme un segundo, para que puedan verlas y nos ubiquemos en los inicios, que en este caso son cuando Neruda está terminando de escribir su libro de Crepusculario y cómo él tiene pensado hacer otra cosa. Pero no nos adelantemos. Ahí nada más quiero asegurarme de que están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Está bien. Bueno, Crepusculario es el primer libro, como ya les adelanté, que escribe Pablo Neruda. Crepusculario se imprime en 1923 y justamente poquito después de que termina de publicar Crepusculario, que es alrededor de medio año, junio, julio de 1923, en sus memorias sobre su obra, Neruda apunta lo siguiente: apenas escrito Crepusculario, quise ser un poeta que abarcara en su obra una unidad mayor. Quise ser, a mi manera, un poeta cíclico que pasara de la emoción o de la visión de un momento a una unidad más amplia. Mi primera tentativa en este sentido fue también mi primer fracaso.
Cuando Neruda habla de un poeta, cuando Neruda habla, perdón, de una poesía cíclica y de una poesía de mayor unidad, se refiere a la tradición de la cual él proviene. El mayor ejemplo y más rápido que podemos poner es Las flores de mal de Baudelaire. Baudelaire escribe su poema, su libro de poemas de manera como se hacen las enciclopedias, en ciclo paidós. Es decir, conocimiento en ciclo. Ustedes abren una definición y las lleva a otra definición, y esa definición las regresa a otra definición, y esa definición las manda a otra. Es un conocimiento en círculos. Eso es lo que quiere decir en ciclo paidós, enseñanza en círculos. Esta es la poesía que quiere escribir Pablo Neruda, una poesía cíclica, a diferencia de un libro de poemas estilo álbum. Un poema de estilo álbum, que se estilaba mucho en el siglo XIX, son poemas que solo recogen momentos. Pensemos en fotografías, pensemos en un álbum de fotografías. Cada poema es una fotografía que está puesta, no necesariamente con un orden ni con algún sentido, colocada a lo largo de todo el libro. No se relacionan entre sí los poemas. Lo que Neruda busca es hacer un libro con poemas que se relacionen entre sí, que se complementen, que sean como vasos comunicantes. Esto lo va a intentar, y después de terminar Crepusculario, que no satisface su necesidad o su deseo de escribir una poesía cíclica, decide iniciar un nuevo proyecto. Apenas terminado, Crepusculario, decide abordar el hondero entusiasta. Veamos lo que dice Pablo Neruda en sus memorias a propósito del hondero entusiasta. Escribí afiebrada y locamente aquellos poemas que consideraba profundamente míos. Creí también haber pasado del desorden a un planteamiento formal. Es decir, de ese álbum fotográfico de poemas está pasando a un poema, a un libro de poemas cíclico que se corresponde. Recuerdo que, desprendiéndome ya del tema amoroso y llegando a la abstracción, el primero de esos poemas que da título al libro lo escribí en una noche extraordinariamente quieta, en Temuco, en verano, en casa de mis padres. En esta casa yo ocupaba el segundo piso casi por entero. Frente a la ventana había un río y una catarata de estrellas que me parecían moverse. Yo escribí de una manera delirante aquel poema, llegando, tal vez, como en uno de los pocos momentos de mi vida, a sentirme totalmente poseído por una especie de embriaguez cósmica. Creí haber logrado uno de mis primeros propósitos. Bueno, este poema lo comparte con uno de sus compañeros, poeta también, Aliro Oyarzún, que estaba enterado, muy versado en vanguardia y que conocía todo. Neruda, entusiasmadísimo, después de haber creído que está poseído por un delirio cósmico y que escribe de una sola tirada el primer poema de lo que sería su segundo proyecto, El hondero entusiasta, se lo lee. Y Aliro Oyarzún le responde que es un grandioso poema, pero que tiene algo de Carlos Sabat Ercasti, un poeta uruguayo célebre entre los poetas chilenos de aquel momento. Neruda, joven pero ambicioso, se cree morir, se siente desfallecer, porque les recuerdo, él cree que es el primer poema en el que ya no intervienen voces ajenas, ya no se mezclan voces ajenas a mí. Y lo que hace es de un extraordinario valor. Le escribe al mismísimo Carlos Sabat Ercasti una carta donde le dice, por favor, aunque soy joven, tómeme en serio. Me va la vida en ello. Dígame, por favor,
si en este poema usted encuentra algo de Sabat Ercasti. Para sorpresa de tirios y troyanos, de nosotros mismos, Sabat Ercasti, un poeta relativamente consagrado, le contesta por escrito al jovencísimo poeta. Para entonces estamos en 23, Neruda nació en 1904, tiene 19 años Pablo Neruda cuando le escribe, prácticamente la edad de ustedes o un año mayor que ustedes. Le contesta y le dice, es un poema fantástico, pero he de confesarle que sí hay algo de Sabat Ercasti en él. Neruda otra vez se siente morir, narra en sus memorias que guardó la carta o la respuesta de Sabat Ercasti en sus bolsillos y que todos los días tocaba la carta hasta que se le deshizo, hasta que se le hizo polvo. ¿Qué es lo que decide hacer entonces Pablo Neruda? Bueno, antes de saber qué es lo que decide hacer Pablo Neruda, vamos a leer un fragmentito de ese poema que es el hondero entusiasta, ¿no? Un fragmentito nada más. Me importa para que después les voy a dejar a aquellos interesados que comparen los poemas del hondero entusiasta con los poemas los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Este es un pequeño fragmentito del hondero entusiasta. La embriaguez a la sombra florida de tus ojos, las caídas, los triunfos, los saltos de la fiebre. Ámame, ámame, ámame. De pie te grito, quiéreme. Rompo mi voz gritándote y hago horarios de fuego en la noche preñada de estrellas y lebreles. Rompo mi voz y grito, mujer, ámame, anhélame. Mi voz arde en los vientos, mi voz que cae y muere. Hay un crítico chileno también que nombró a este ámame, 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 de pie te grito, quiéreme. Las designó como las arengas flamígeras de Sabat Ercasti, ¿no? Heredadas de Sabat Ercasti. En efecto, Sabat Ercasti escribe más o menos en este estilo de ámame, 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 de pie te grito, quiéreme, mujer ámame, anhélame, rompo mi voz y grito, etcétera, etcétera, etcétera. Las oraciones incendiarias, las arengas flamígeras. Así está escribiendo Pablo Neruda. Sorprende que un joven poeta enterado, ambicioso, conocedor como es Pablo Neruda, no se haya percatado de la extraordinaria similitud que sus versos del hondero entusiasta tenían con las arengas flamígeras, las oraciones incendiarias de Carlos Sabat Ercasti. ¿Qué hace entonces Neruda cuando queda abatido y derrotado? Neruda lo que hace es escribir el primero de los poemas, de los 20 poemas de amor. Y ese primer poema es el poema 20. Ese poema 20, por eso dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y luego pone un ejemplo, porque ustedes ven la puntuación, puedo escribir los versos más tristes esta noche, 2 puntos, entre comillas, dice escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En ese ejemplo que él mismo está poniendo, en la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, está un descenso en el ritmo, está la eliminación de las arengas flamígeras de Sabat Ercasti. Está el tema de la noche estrellada, que es un elemento romántico, está el tema del momento propicio para escribir, pero en el verbo principal que inicia la oración, en la primera palabra, que es un verbo de ese célebre poema, está la autoafirmación creativa. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Tristes porque es un poeta melancólico. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo qué cosa es un poema melancólico. Pero eso es lo que está haciendo Pablo Neruda. Es decir, lo fantástico, lo extraordinario, es que Pablo Neruda emplea la propia poesía, es decir,
si estuviéramos hablando de un pintor después de que critican su pintura, se dedica a pintar otra pintura y esa pintura es una expresión de la crítica que le acaban de hacer y toma la pintura misma para autoimpulsarse, para darse seguridad. Lo que en pocas palabras está diciendo Pablo Neruda es: yo sí puedo ser Pablo Neruda y no Carlos Sabater Casti. Ahora, vamos a la siguiente. Ahorita regresaremos a esto. Perdón, no sé si están viendo mi pantalla. Tengo que volver a compartir, ¿verdad? Denme un segundo. Vamos aquí. Cuando Pablo Neruda le preguntan lo siguiente, porque rápidamente los 20 poemas de amor y la canción desesperada se vuelven, como ya les había adelantado, extraordinariamente célebres. ¿Ahí están viendo? Sí. 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 Sí, se ve bien. Sí, se ve. Sí. Rápidamente le preguntan a Pablo Neruda lo siguiente. Dice así en sus memorias, Neruda. Es una caricatura de Neruda, todavía yo creo que ahí tiene 25, 26 años. Todavía es el Neruda flaco. Los críticos dicen que hay un Neruda flaco y un Neruda gordo y que el que escribe la mejor poesía es el Neruda flaco. Dice así Neruda: siempre me han preguntado cuál es la mujer de los 20 poemas. Pregunta difícil de contestar. Las 2 o 3 que se entrelazan en esta melancólica y ardiente poesía corresponden, digamos, a Marisol y a Marisombra. Marisol es el idilio de la provincia encantada con inmensas estrellas nocturnas y ojos oscuros como el cielo mojado de Temuco. Ella figura con su alegría y su vivaz belleza en casi todas las páginas, rodeada por las aguas del puerto y por la media luna sobre las montañas. Marisombra es la estudiante de la capital, boina gris, ojos suavísimos, el constante olor a madreselva del errante amor estudiantil, el sosiego físico de los apasionados encuentros en los escondrijos de la urbe. Y estas son, para mayor... ¿siguen viendo ahí o ya no ven? Ya no. No. Ya no. Perdón, es Ya no. déjenme volverles a compartir para que vean algunas fotos de las célebres Marisol y Marisombra. Esta es la primera. Ahí se están viendo, ¿verdad? Estoy suponiendo. Sí, Sí. ahí se ve. Vamos a ver. Sí. Muchas gracias. Esta es Teresa Vázquez de León, la célebre Marisol. Esta es, digamos que hay 2 espacios geográficos muy recurrentes cuando Neruda va a lo que nosotros conocemos como universidad. Él asistió con intención de aprender francés y poderse graduar en la enseñanza del francés, si no recuerdo con toda precisión. Digamos que estamos en el Santiago. Está al norte de Temuco, que es donde reside Neruda. Marisol está al sur, en los muelles de Parto Saavedra. Santiago está en el norte. Marisombra está en Santiago y Marisol está en el sur, en los muelles de Puerto Saavedra, una desembocadura del río Imperial, que los críticos denominan el espacio geográfico que Pablo Neruda proyecta en los 20 poemas de amor, los muelles de Puerto Saavedra. Este es el patio de las amapolas. La familia de Teresa Vázquez recibía a la familia de Pablo Neruda en las vacaciones y ellos tenían un patio de las amapolas. En ese patio de las amapolas, Neruda escribe un texto que se llama El bote náufrago, que luego va a tener relación con la canción desesperada, el poema que escribe después del poema 20, que relata en clave oculta, escondidito detrás, el naufragio que como poeta acaba de padecer. ¿Cuál naufragio? El de que su amigo le había dicho que no era Pablo Neruda, sino que era todavía Sabater Casti.
En el álbum de Teresa Vázquez, en aquella época se acostumbraba que las novias tenían un álbum, una especie de chismógrafo. Ustedes ya no saben, jóvenes ya no saben lo que es un chismógrafo, pero es un cuaderno donde los amigos apuntaban un poema o un pensamiento a las amigas, a las novias. Entonces, en ese álbum, en ese cuaderno llamado Álbum Tereusa, Pablo Neruda le escribe el texto Aquel bote salvavidas, que es febrero de 1923. Los críticos que piensan que los poemas están dedicados esencialmente o únicamente a Teresa Vázquez y a Albertina de las Nieves, que es la que sigue, Marisombra, son el 11, el 12, el 14, el 16, 20 y la primera versión de la canción Desesperada. Si ustedes ven, a la derecha se encuentra un retrato de Pablo Neruda de por aquella época. Pablo Neruda usaba la capa de ferrocarrilero de su padre. Su padre era conductor de trenes de grava que se ponían en las vías del tren. Y él se ponía la capa del padre, esa capa enorme que ven, porque él quería vestirse de negro. De hecho, toda su vestimenta es de negro. ¿Por qué? Porque son los poetas malditos, una tradición que proviene de los poetas franceses y que no representa otra cosa más que la melancolía. Los médicos la llaman depresión, los poetas melancolía, y que esta tristeza les sirve para, cuando están tristes, aprovechar ese impulso de tristeza y escribir y hacer poesía. La otra, que es la de la ciudad, Albertina de las Nieves Rosa Azócar, que es Marisombra, asiste como él al Instituto Pedagógico, pero ella sí quiere convertirse en pedagoga. Ella pertenece a la Bohemia Santiaguina o participa de la Bohemia Santiaguina, de la que Pablo Neruda participa también. Está muy cerca de la revista anarquista Claridad, donde Pablo Neruda escribe cualquier cantidad de colaboraciones y a la cual le entrega cualquier cantidad de poemas. Alrededor de los 20 años, Neruda cuenta con 200 colaboraciones para esta y otras revistas. A ella está dedicada también de 1923 el poema del ausente. Y los poemas supuestamente a ella escritos son el 2, el 6, el 8, el 15 y el 18 de los 20. Quiero decir, por ejemplo, o quiero abordar este asunto, ¿no? Mi propuesta de lectura de los 20 poemas de amor y la canción Desesperada no implica que Pablo Neruda no les haya escrito poemas a sus enamoradas. De hecho, les escribió y les dedicó varios poemas a las enamoradas. Están los documentos. Tal como les acabo de decir, el poema del ausente se lo dedicó a Marisombra, a Albertina de las Nieves Rosa Azócar. Hay poemas dedicados a estas enamoradas firmados en estos álbumes de puño y letra de Pablo Neruda. Estoy diciendo que Neruda no les haya escrito a las enamoradas. Lo que quiero decirles es que Neruda, en primera instancia, en la superficie, escribe estos poemas a sus enamoradas. Pero después, latiendo detrás de las historias enamoradas, está la historia de su naufragio artístico, de su naufragio como poeta. Y todos los poemas, de los 20 poemas de amor y la canción Desesperada, son reflejo de este naufragio y son un canto y una exaltación a sí mismo para que él pueda recuperar otra vez el rumbo perdido. Por eso la canción Desesperada dice, es la hora de partir, o abandonado como los barcos en los muelles, ¿no? Es la hora de partir, ¿hacia dónde? Hacia otro rumbo poético. Oh, desesperado hondero, llega a decir en la canción Desesperada, todo en ti fue naufragio, ¿sí? Entonces, este naufragio que Pablo Neruda acaba de sufrir como poeta, está presente a lo largo de los 20 poemas de amor y la canción Desesperada. Una de las primeras claves que yo tuve para llegar a esta conclusión está aquí en Jaime Edwards, que fue secretario de Pablo Neruda cuando
Neruda fue representante diplomático de Chile en otros países. Vean lo que dice Edwards, que también es escritor. Si encuentran algunas novelas, adelante. Los invito a que las lean. Es un extraordinario escritor. Dice, la mujer, la inspiradora de estos versos, tiene elementos del simbolismo francés y del modernismo latinoamericano. Darío escribe también importantes poemas que en principio se piensan que son para mujeres, pero son para su musa, para un ideal de belleza, no necesariamente para una mujer. Buscar modelos reales no solo es una pérdida de tiempo, es una perfecta ingenuidad. Las mujeres de esta poesía, sintetizadas con astucia por el poeta en Marisol y Marisombra, digamos, no son más que una invención literaria. Viven en un escenario inventado y no podrían vivir en ninguna otra parte. La mujer de 20 poemas está en la distancia. Se disuelve en unas colinas lejanas, es de viento, de humo, en el zumbido de una abeja blanca, para colmo, y siempre se desplaza hacia un lugar irreal, hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. La clave de la célebre dualidad entre Marisol y Marisombra está justamente en esta palabra que acaba de emplear Jorge Edwards, y que además Neruda usa la palabra, la emplea, no es idéntica, es un derivado el que utiliza, para darle título a su primer libro. El primer libro, como recordarán, se llama Crepusculario. El asunto de Crepusculario es una colección de crepúsculos. El crepúsculo es muy importante y fundamental para los escritores románticos y en consecuencia para los escritores simbolistas y consecuentemente para los modernistas. Darío utiliza muchísimo el crepúsculo y Pablo Neruda, que abreva de los poetas simbolistas, que lea a los poetas franceses, que lea a Darío, que lea a los hispanoamericanos como Asunción Silva, como Gutiérrez Nájera, como José Juan Tablada en sus inicios. Todos estos poetas utilizan el crepúsculo. ¿Y qué demonios es el crepúsculo? Bueno, de entrada, físicamente podemos tener dos crepúsculos. Un crepúsculo de la noche y un crepúsculo de la mañana. Tenemos, en pocas palabras, la conciencia del transcurso, desarrollo cíclico temporal. Día y noche, día y noche. De hecho, en los cuadernos de los poemas que escribe Pablo Neruda entre sus 14 y sus 19 años, reunidos en sus obras completas con el título de Los cuadernos de Neftalí Reyes, se puede ver este traslado. Neruda empieza escribiendo poemas nocturnos, poemas a la noche, donde la noche es la gran apertura a un mundo. La noche simboliza lo sublime, lo que quiere decir aquello que los poetas utilizan para inspirarse, la sublimidad. ¿Qué cosa es lo sublime según Burke? Aquello que nos inspira terror, aquello que nos inspira desconcierto, que está físicamente expresado en las montañas, en el mar, y de ahí la identidad entre las olas del mar y el ritmo de la poesía, entre la montaña y lo monumental y lo misterioso que es la poesía, los espacios infinitos, el cielo, el mismo mar como espacio infinito. Todos estos son motivos que impulsan a los poetas a escribir. O
son momentos propicios de los cuales un poeta abreva para poder escribir. Esa es la noche, pero también de los 3/4 hacia el final, Neruda, a imitación de Darío, porque Darío hace lo mismo, empieza a escribir poetas del día. Y si la noche es misteriosa, el día es solar, es brillante. Si la noche es de Venus, Afrodita, el día es de Apolo y es sonoro y es brillante, ¿no? Y si el día interrumpe el proceso de la creación, después de interrumpir la creación, aparece o resplandece el ruido, el brillo, las cosas desde otra perspectiva solar, desde otra perspectiva más, más citadino. Hay muchos contrastes que se reflejan entre el día y la noche, pero lo que me parece importante, para no detenerme mucho, es el paso cíclico del día y la noche, lo que nos lleva a plantear que en el crepusculario, además de la poesía cíclica, además de los poemas que Neruda intenta escribir en torno a estos poemas que se corresponden a este movimiento enciclopaidos, de enciclopedia, también contiene la idea del transcurso del paso del tiempo y la búsqueda de una poesía que sea lo mismo nocturna que solar. Por eso, cuando a Pablo Neruda le explican que a quién están dedicados los poemas, que quiénes son las mujeres que inspiran estos poemas, Neruda responde con sus musas. Es decir, la poesía está dedicada a las mujeres nocturnas y a las mujeres solares, o más precisamente, a Marisol y a Marisombra, a las mujeres rubias y a las mujeres morenas. Es decir, estos poemas son metapoemas, lo que quiere decir son poemas que hablan sobre el proceso mismo de estar escribiendo una poesía. Por eso, otra vez, es tan simbólico que inicie el 20 con puedo escribir los versos más tristes esta noche. Sin esta clave, sin pensar y asumir que en un primer nivel de lectura, en efecto, los 20 poemas son poemas sentimentales, amorosos, que cantan la ruptura de la separación entre sus amadas, que narran el proceso del enamoramiento, llegan al cenit del enamoramiento y del amor, y después viene la ruptura, y luego vuelven a empezar, también cantan un proceso mucho más íntimo del escritor que celebra el encuentro del poeta con su musa o la pérdida del poeta con su musa. Neruda tiene un breve texto que se titula Mujer Lejana, que está aquí, déjenme compartírselos, perdón, un segundo. A ver si estamos aquí, compartir, ahora sí abrimos. Ya están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Sí. Este le escribe en unas tantas revistas que Neruda escribe. Sí, profe, sí se ve. Si no mal recuerdo, es Claridad. El título es Mujer Lejana. Esta mujer cabe en mis mantas. Es blanca y rubia, y en mis manos la llevaría como a una cesta de magnolias. Esta mujer cabe en mis ojos, la envuelven mis miradas que nada ven cuando la envuelven. Esta mujer cabe en mis deseos. Desnuda está bajo la anhelante llamarada de mi vida y la quema mi deseo como una brasa. Pero, mujer lejana, mis manos y mis ojos y mis deseos te guardan entera su caricia porque solo tú, mujer lejana, solo tú cabes en mi corazón.
Si ustedes se dieron cuenta, está fechada en diciembre de 23. El cambio del proyecto del hondero entusiasta se da, la respuesta de Sabat Ercasti está fechada alrededor de julio, de mediados de 1923. El poema 20 está fechado, porque no se tienen las fechas exactas, alrededor de noviembre, diciembre de 1923. Y Neruda está escribiendo por la misma época que escribe el poema 20, que la única mujer que cabe en su corazón es la mujer lejana. Cuando ustedes leen los 20 poemas completos, ustedes se darán cuenta que hay muchas veces, 23 si no mal recuerdo, que se usa la palabra lejana, mujer lejana. 23 o menos, ya no me acuerdo, luego se me confunden las cifras, me traicionan los números en la memoria. Pero aparece muchas veces la identificación de una mujer lejana con la mujer. Si ustedes se recuerdan, también Edwards hace referencia, lo mismo que al crepúsculo, a la mujer lejana. Denme un segundo para repetirles el asunto de Edwards o la frase de Edwards que dice, aquí está, dice, la mujer de 20 poemas está en la distancia, ¿sí? Es decir, es una mujer lejana. ¿Por qué está lejana la mujer? Porque cuando Neruda está escribiendo los poemas, porque cuando cualquier poeta está escribiendo un poema, inicia un viaje interior. Un viaje que tradicionalmente en el tiempo de Neruda se realizaba en barco. Hay muchísimos, cualquier cantidad de poemas. Ustedes pueden ver, hay un cuadro célebre, Embarque a Citerea, de Watteau. Aquellos que les guste la poesía, Watteau es con W, se escribe Guateau, que se llama Embarque a Citerea. Citerea es la isla de Venus, la isla del amor y la belleza, por supuesto, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere ir a la isla de Citerea. Citerea porque es de Quithera, es el nombre en griego, que es la isla donde supuestamente Venus nació. Entonces, todos los embarques, toda la tradición de fines del siglo XIX y de principios del XX concibe un viaje en barco. Embarcarse a la isla de Quithera o de Citerea o de Citera es embarcarse en un viaje hacia la belleza. En otras palabras, es embarcarse en un viaje rumbo a la creación. Un poema es como un río. Además, como el río se mueve, los versos dan vuelta. Ustedes deben recordar que la palabra verso es lo que da vuelta. Entonces el símil es perfecto. Entre un viaje en barco y entre un viaje en río, es igual a un poema. Para terminar y para concluir y para dar tiempo, como prometí a la maestra Rejón, a sus preguntas, voy a terminar que desde esta perspectiva volvamos al poema 20. Vamos a ver esta. Y ya lo vamos a ver, y si nos da un tiempecito más o si alcanzamos, les voy a leer el inicio del poema 1 para que vean este movimiento cíclico de la poesía de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Fíjense las asociaciones con viento y cantar. Con cantar, es decir, con el hecho mismo de escribir poesía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Este encuentro, como en los poemas de Darío, celebra, sí, desde luego, un acto amoroso, pero también un encuentro con su amada musa, con la que genera que escriba versos. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso
cae al alma como al pasto el rocío. Y el verso nos cae al alma en estos momentos después de haberla perdido y que estoy escribiendo de nuevo, como agua, como el pasto como el agua que cae al pasto. Así cae el verso, este verso que estoy escribiendo a mi alma, como esa agua al pasto. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Fíjense otra vez la presencia de lejana, lejanía y canto. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. En síntesis, para concluir, los 20 poemas de amor son una expresión de una poesía cíclica en su doble acepción, temporal y, llamémosle técnicamente hablando, es decir, la construcción de poemas que se corresponden. Ustedes van a entender mucho mejor los 20 poemas cuando lean todos. Los 20 poemas son como una enciclopedia. Se pueden empezar con el 5, continuar con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10, con el 20, terminar la canción desesperada y luego empezar con el 1, con el 2, con el 3. O pueden empezar con el 8 y de ahí pasarse al 12 o empezar con el 2 y brincarse a la canción desesperada. Es decir, son poemas que se conectan, interconectan, comunican uno con otro y dan o comunican en un primer nivel una relación amorosa, una relación sentimental que ha nacido, que ha crecido, se ha desarrollado y que finalmente ha muerto. Y por otra parte, en un nivel menos evidente, más subtextual, está la desgracia, el naufragio y que como artista ha padecido y el proceso de autoafirmación final que cierra los 20 poemas. Yo sí puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo sí puedo escribir. ¿Sí? Eso es más o menos lo que he querido platicar este día y ahora voy a darle la palabra a la maestra Rejón para que conduzca la serie de preguntas y respuestas. Para que demos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. De verdad, pues ha sido una revelación esto que nos menciona. Creo que todos los que hemos leído a Pablo Neruda, sobre todo porque Pablo Neruda creo que son los primeros acercamientos emotivos, fuertes, sentidos, vivenciales incluso que tenemos cuando somos adolescentes con acercamientos con la poesía. Pues siempre la cercanía con este poeta y sobre todo en particular, ¿no? Con este texto que son los 20 poemas, nos hace pensar en esos primeros amores, en esas primeras emociones y durante pues mucho tiempo se ha creído eso, ¿no? Que son justamente poemas dedicados a el amor, al desamor, al dolor de este joven poeta. Y pues con lo que usted nos platica, pues creo que viene a darnos un giro completamente de enfoque respecto a lo que reflejan estos poemas. Y todavía más aún, creo que el hecho de pensar que ese trasfondo también es
este naufragio, como usted lo denomina, es increíble porque creo que cuántos de nuestros alumnos, en particular los que están en sexto año, pues no, están comenzando a vivir ese naufragio al pensar en qué son ellos. Esta búsqueda de identidad que se tiene en la adolescencia, creo que es un elemento tan en conexión, tan correspondiente con nuestros adolescentes, de buscar la identidad. Y bueno, nuestro poeta Pablo Neruda, con lo que usted nos acaba de decir, pues un dolor terrible por buscarse, por creer que él ya tenía justamente esta línea de artista, esta línea de poeta, y vienen y bueno, pues lo desenmascaran, ¿no? Y entonces decir y revelar que no es así, pues justamente un golpe tremendo para él, y que de veras que revelador el hecho de esta verdad o esta realidad que usted nos muestra de una búsqueda tan intensa. Y entonces, ¿en qué momento podríamos decir que entonces Pablo Neruda sí se encuentra a sí mismo? ¿Hasta cuál es ese poema o ese libro de poemas, o como usted menciona, existe dentro de su obra otro texto cíclico en el que ya lo veamos como este Pablo Neruda ya consumado, donde ahora dice sí, ahora demuestra que sí, yo sí puedo escribir los versos más tristes y lo demuestra? ¿Cuál sería ese texto? Bueno, vamos por partes. Varios de los 20 poemas de amor ya han sido publicados en revistas. El título original eran Poemas de una mujer y de un hombre. Por eso cuando les leí la declaración de Neruda, decía, ya me alejé del tema amoroso, ¿no? Quiero escribir una poesía más estructurada. Traigo a colación esto para ir agregando detalles de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero a la vez para mostrar y demostrar que en primer lugar los libros de poemas aparecen como unidades, como poemas sueltos. Es decir, antes de ser libros son poemas publicados, en el caso de Neruda, publicados en las revistas estudiantiles en el cual él publicaba. Zigzag, en Zigzag se llama la revista donde aparecen 3 o 4 de los 20 poemas de amor. Lo fantástico, quiero decir, es cómo retoma Neruda ese asunto que ya había abandonado y lo reelabora y le da en el sustrato esta intención de su naufragio poético. Pero voy a regresar y quiero regresar a su pregunta. Decir en qué libro a mí me gusta decir de cómo Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto se convirtió en Pablo Neruda. ¿En qué libro, en qué poemario Ricardo Neftalí Reyes Basoalto se convierte en Pablo Neruda? Hay una discusión. Yo ahorita le voy a dar mi punto de vista. Hernán Loyola, que es su crítico más asiduo a lo largo de, yo creo que muchos años, 30, 40, 50 años, Hernán Loyola sigue estudiando Neruda, dice que justamente en los 20 poemas de amor y la canción desesperada, Ricardo se convierte en Pablo porque logra dejar atrás los poemas literarios de las influencias, aquellos poemas de se mezclaron voces ajenas de las mías, amigos, yo lo comprendo, y toma una situación íntima, amorosa, aunada a un paisaje que es chileno, los muelles de Puerto Imperial. De tal manera que para Loyola este espacio íntimo, personal, geográfico, configuran lo que es en la poesía el puerto imperial, del río, si no me recuerdo, es Bajo Imperial. Esta zona del muelle de los 20 poemas se constituye en lo que para
Gabriel García Márquez es Macondo. Es decir, en un espacio ficticio, mítico, y en el que por fin aparece la individualidad del poeta. Yo no creo, honestamente, que Neruda estuviera muy interesado en proyectar un espacio geográfico como mítico, como tampoco creo que García Márquez haya querido fincar y decir, voy a construir Macondo para ser un lugar mítico donde mi familia va a habitar, la familia que voy a construir. Yo creo que técnicamente, que me parece que es la respuesta más adecuada, Neruda se va convirtiendo en Neruda. Neruda dice que se convierte ya en una voz más auténtica, en tentativa del hombre infinito. Neruda dice que tentativa del hombre infinito fue el gran paso para ya empezar a convertirse en Pablo Neruda. Yo creo que los primeros, que no están muy alejados, por cierto, los primeros poemas de Residencia en la Tierra, escritos hacia 1925-26, por ahí, son los primeros poemas que empiezan a aparecer en revistas. Nada más recuerdo que Residencia en la Tierra se tardó 10 años en ser escrito. Ahí tiene diferentes espacios, ¿no? Chile, Madrid, Buenos Aires. Entonces, los primeros, para mí, el primer gran paso que da es en Tentativa del Hombre Infinito, pero ya es Pablo Neruda cuando escribe los primeros poemas de Residencia en la Tierra, que aparecen en revistas. Tentativa es la gran tentativa. ¿Por qué? Porque me parece que aunque en los 20 poemas de amor ya empieza a aparecer la imagen de vanguardia, la imagen vanguardista, ya andan desnudos los sueños y dejan sus huellas como gaviotas en la playa. Es la imagen vanguardista que ya aparece en los 20 poemas. La imagen de vanguardia, la que está disociada, la que se mueve entre el referente real y el referente imaginario, la que ya comienza a desplazarse muchísimo, esta se produce lo maneja con mayor seguridad. ¿Cómo dice? Mi corazón es un candelabro extinto. Eso dice en Tentativa del Hombre Infinito. Eso es una imagen ya mucho más de vanguardia. Mi corazón es como un candelabro extinto. Si estoy citando de memoria, puede tener ligeras variantes. Es decir, mi corazón no tiene fuego. El fuego está asociado con la creación. Cuando inicia a escribir la Tentativa del Hombre Infinito, retoma todos estos caminos que se le han quedado inconclusos, porque si usted toma en consideración, los 20 poemas son una pausa para empezar a escribir otra cosa. Y después de los 20 poemas, ya vendrá Tentativa del Hombre Infinito, años después, y ya domina la imagen de vanguardia. Cuando Neruda domina la imagen de vanguardia, pensemos, la gran aportación de Pablo Neruda es cómo asimila la imagen de vanguardia con ese temperamento, esas emociones, ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro, será de otro como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Esta emoción que tiene Neruda llega a asimilarse a unas emociones mucho más suaves como estas de escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, con una imagen visual de mi corazón candelabro sin fuego, ¿no? Yo creo que ahí es Pablo Neruda. Despuésito de los poemas de Tentativa del Hombre Infinito y cuando escribe los primeros poemas de Residencia en la Tierra. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues ya comienzan a llegar algunas de las preguntas. Chicos, recuerden a través del chat, pueden plantearlas, por favor, las estamos esperando. El doctor está aquí con ustedes. Hay que aprovechar justamente su presencia para que planteen todas las dudas, las preguntas que quieran sobre el tema, sobre Pablo Neruda, sobre la poesía, sobre qué es
el trabajo de un investigador sobre poesía. Y comenzamos justamente con, le cedo la palabra a la maestra Erika, quien es ella la responsable de las preguntas del Face. Y pues ya, por ahí tenemos algunas preguntas. Adelante, maestra Erika, por favor. Sí, muchas gracias, Rosaura. Muchas gracias, doctor. En Facebook, Valentina Morales pregunta, ¿Pablo Neruda tenía otros tipos de inspiración? Y la segunda es, ¿considera que la principal inspiración de Neruda era el amor y el desamor? Escuché muy bien la primera pregunta. La voy a responder y después le voy a pedir que por favor me repita la pregunta. La primera es, ¿Pablo Neruda tenía otros tipos de inspiración? Sí, esta pregunta es muy interesante porque nos plantea el asunto es, ¿de dónde viene la poesía? ¿De dónde se origina la poesía? ¿Qué hace que a un ser se le ocurra escribir un poema? Octavio Paz dijo alguna vez que todo lo que él escribía provenía de dos fuentes, una interior y una exterior. En pocas palabras, y él decía, más adelante o en otra parte decía que todo lo que él había escrito era autobiográfico. Hernán Loyola dice que en el caso de Neruda, como yo creo que en el caso de la mayoría, se trata de partir de un dato biográfico, es decir, de lo exterior, hasta convertirlo en un aspecto simbólico que tenga significado para todos. Esto es, Neruda, Loyola lo llama la autorreferencialidad. Lo que en palabras más sencillas quiere decir que la poesía proviene de la biografía. Paz dice que muchos soldados fueron a la batalla de Lepanto, pero solo Cervantes escribió el Quijote. Es decir, yo estoy más con la postura de Paz, que se necesita en principio un talento, que la voy a vincular con otra pregunta que vi muy rápidamente aquí en el chat. ¿De dónde viene la poesía? ¿O qué sienten? ¿O por qué son tan sensibles? ¿Y por qué son tan emocionales esos hombres? Es una respuesta que yo creo que la podría contestar más científicamente el DNA. Es decir, uno nace con cierta predisposición a sentir más, a pensar más, a amar más, a emocionarse más. Los poetas son considerados tradicionalmente como seres hiperestésicos. Es decir, que son hipersensibles, son muy emocionales, son muy sensibles a todo, y unos inútiles para la vida. Eso es en otras palabras. Algún día, María Luisa Bombal, escritora chilena también, y Pablo Neruda coincidieron en Buenos Aires, y Neruda le coqueteaba, y desde luego que María Luisa Bombal lo mandó al diablo y después explicó con una frase su decisión. No todas servimos para ser madres. Las esposas de Neruda solían incluso atarle las agujetas, vestirlo. Era un inútil. Nefelibata es la palabra dominguera para este tipo de poetas inútiles. Que lo mismo sucedió con Darío, más alcohólico, no saben cuidar el dinero. Lo mismo en Neruda, que hay muchos episodios de derroche de dinero. En fin, son poco aptos para la vida, pero son trascendentes en otro sentido, ¿no? No sé si lo tengo por aquí, déjenme buscarlo. Hay un verso de John Milton que dice que todo pasará, que todo acabará, pero incluso una vez que acabe el tiempo, los poetas seguirán vivos, seguirán cantando. Bueno, muy bien. Si me van diciendo qué preguntas, sí, nosotros las vamos leyendo, no hay ningún problema.
Aquí, Erika, ¿todavía tienes en el chat? Acá ya tenemos bastantes. Bueno, Valentina Morales pregunta también, ¿considera que la principal inspiración de Neruda era el amor y el desamor? No, yo creo que la principal inspiración de Neruda es la tradición poética de Occidente, lo cual quiere decir que todo poeta, antes de ser un gran poeta, es un gran lector. No se puede escribir poesía si antes no se ha leído cualquier cantidad de libros, novelas. Neruda era un voraz lector de libros de filosofía, novelas, poesía, que eso es lo que me faltó en otro lado. O sea, uno es el impulso interno con el que se nace, otro es el dato biográfico, pero un aspecto fundamental que no se menciona es ¿de dónde viene la poesía? ¿De dónde viene? Sí, de DNA, de genes, sí, de hiperestesia, sí, de un asunto biográfico que hay que convertirlo en uno simbólico, el dato biográfico precipita el dato simbólico o el momento simbólico, sí, pero una de las grandes inspiraciones de los poetas son otros poemas. Algo que es importantísimo señalar, y es muy buena pregunta en ese sentido, es que un poema habla de otro poema. Hay una frase que me encanta y está inscrita en unos edificios de Madrid, ahora no recuerdo cuál, que dice, todo lo que no pertenece a la tradición es plagio. O sea, no se puede escribir de la nada, por más talento que se tenga. No se puede escribir de la nada. Hay que recurrir a quienes te preceden. Y yo sostengo o tengo la impresión de que en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Antes de aniquilar a Newton, hay que saber qué cosa hizo Newton. Antes de ser Einstein y rebasar a Newton, hay que comprender a Newton de principio a fin. Hay que saber quién es Newton, hay que saber quién te precede. Pasa exactamente igual con los poetas. No puedes escribir un gran poema si antes no has leído a quienes te preceden, si antes no te has empapado de la tradición poética a la que perteneces, y en este caso, pues la de Occidente. Muy bien. Creo que está completamente relacionado a esto que usted acaba de decir, o más bien contesta, lo que menciona Luis Eduardo García. ¿Qué es lo que lleva a un poeta a sentir esas emociones tan elocuentes? Primero DNA y luego lectura de poemas. Es decir, hiperestesia, proclividad a la lectura y tiempo para leer, vocación, ¿no? Bien, aquí tenemos dos preguntas. Una es de Ana Jimena y otra es de Anaí Alexandra, pero creo que están bastante relacionadas. Una dice, ¿cuál es el poema más difícil de interpretar de Pablo Neruda y por qué? Pero así lo menciona, interpretar. Y la otra es, ¿cuál es la pieza de Pablo Neruda que todo mundo debe leer? La primera es, ¿cuál es la más difícil de interpretar? Y la segunda es, ¿cuál es la que todo mundo debe leer? Eso es muy difícil. Lo voy a comparar con un aspecto banal, y estoy consciente de que estoy siendo banal. ¿Cuál es la pluma con la que más te acomodas para escribir? ¿Una Bic? ¿Una Waterman? ¿Una Montblanc? Los poemas comunican historias, comunican emociones, comunican ideas estéticas, ideas en torno a la muerte, en torno a la vida. Incluso para ti misma, en determinado momento vas a preferir ciertas obras y en otro vas a preferir otro tipo de obras. Una vez aclarado esto, que no hay una receta personal, Borges tiene una palabra fantástica cuando escribe sus versos y dice que cada libro tiene un lector, ¿no? Está destinado para un lector. Y dice, ojalá, querido lector, seas tú el destinatario de este libro.
Se puede aplicar para la literatura en general, no solo para los libros de Borges. Cuando te dicen que los poemas, los 20 poemas de amor y la canción desesperada son ideales para jóvenes como ustedes, porque son tan apasionados, porque son tan emocionantes y emocionales, adecuados, un público adecuado para leer, y que la poesía reflexiva de Neruda, que está en los últimos volúmenes, la poesía memorialística de Neruda es más adecuada para mayor reposo, pues es una generalidad. Absolutamente una generalidad, porque eso significa que uno no puede enamorarse ni entusiasmarse a los 50 años o a los 60, aunque desde su edad pueda parecer ridículo, desde luego que uno puede hacerlo. Entonces, en términos absolutos, te diré que no, que de lo que se trata es de que tú encuentres el poema que a ti más te gusta. A mí me gustaban mucho los 20 poemas y mi poema 20 cuando yo iba a la preparatoria era el favorito. Ahora, también de ese tipo de tono emocional, sentimental, en primera instancia, me gusta más El Tigre, del mismo Neruda, que está en los 100 sonetos de amor. Pero de esos sonetos, 100, a mí me gustan 4 o 5, no los 100. Me gustan mucho los poemas de Tentativa del Hombre Infinito, pero ya son un poco más como para especialista. Pero, y ya con esto termino, me parece que los poemas más difíciles de leer de Pablo Neruda son los de Residencia en la Tierra. ¿Por qué? Porque ya están usados, como decía, ya están escritos, como decía hace rato, con la ausencia del referente real, es decir, están construidos en la imagen de vanguardia. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes deben recordar que una metáfora es la comparación o la asociación entre un elemento real, cabello rubio, con uno metafórico o ideal, cabello de oro, ¿sí? Entonces, esa es una relación. Cuando el referente real se pierde, es mucho más difícil leer, porque ya no se tiene el elemento real. Recuerdo así de bote pronto un verso de Pellicer: hay azules que se caen de morados. El agua de los cántaros sabe a pájaros y hay azules que se caen de morados. Los estudiosos refieren otra que es muy simple, ¿no? Esa muchacha es un tren. Es un tren. ¿Qué quiere decir que esa muchacha es un tren? Que es avasalladora, que es potente, que es irrefrenable. La conexión no es tan sencilla. Y debido a que Neruda no emplea el referente, no sabemos con precisión a qué se refiere. Y por eso son difíciles de leer. Bien, chicos, hay varios poemas, perdón, hay varias preguntas que se repiten, entonces estoy intentando fusionar. La siguiente es de Diana Hernández López. Dice: yo nunca había escuchado sobre la poesía cíclica. Mi pregunta es, ¿ya existía este tipo de poesía antes de que Pablo Neruda escribiera estos poemas o solo la impulsó? Y en caso de que haya sido impulsada, ¿cómo fue el impacto sobre este tipo de poesía? El concepto es poco conocido y el concepto viene de los románticos. El concepto es poesía orgánica. Los románticos consideraban a la naturaleza como un todo, es decir, empecemos o comparemos lo orgánico como un todo. En la naturaleza todo se corresponde, todo se relaciona. Hay una fuerza que mantiene unida los elementos de la Tierra. Incluso más allá de la Tierra, el microcosmos se asemeja al macrocosmos, se corresponde. Hay cierta energía que vincula a los cuerpos celestes con los cuerpos terrestres, a la naturaleza toda. Eso se llama naturaleza orgánica. La idea de hacer un libro cíclico, donde los poemas se corresponden, proviene de la naturaleza orgánica de los románticos alemanes. Y el primero que yo tenga noticia es Baudelaire. Baudelaire, lo dije muy rápidamente durante la charla, es el primero en crear la poesía orgánica, la poesía cíclica.
¿no? Porque eso es la poesía cíclica, es una poesía orgánica donde todo se corresponde con todo, donde todos los poemas se corresponden. Baudelaire mismo tiene un poema que tiene que ver con estas situaciones de correspondencias, que se refiere a las percepciones del poeta, a la poesía, a las sensaciones, a la naturaleza, a las comunicaciones entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, que para Baudelaire es el mundo horizontal, ¿no? Se deja de ver a Dios y a la tierra, sino las correspondencias horizontales, las correspondencias de los sentidos. Entonces, en este sentido, la poesía cíclica es un derivado, una concreción de la poesía orgánica o de la literatura orgánica de los románticos alemanes. ¿Qué tanto éxito tuvo? ¿Cómo se corresponde? Pues mira, nada más te he dado 2 nombres de libros de trascendencia gigantesca, ¿no? Las Flores del Mal, que es el libro de la poesía moderna, y los 20 poemas de amor y la canción desesperada, que es muy posiblemente uno de los libros más leídos del siglo XX, de poesía, ¿no? Bien, tenemos otra que es de Diana Torres Nogales. ¿Considera que la participación de Pablo Neruda con España en el corazón debido a la Guerra Civil Española haya hecho que se le diera un reconocimiento mayor a sus obras? No. En principio, Neruda no quiere escribir poesía comprometida. No le queda de otra, ¿eh? Todos sus cuates, el grupo de la generación del 27 en pleno, están rodeándolo. Yo creo que tuvo más que ver, en principio, la relación con García Lorca, que se comienza a establecer un poco antes de la Guerra Civil Española en Buenos Aires. Neruda se encuentra con García Lorca en Buenos Aires. Y incluso dan una conferencia al limón, es decir, alternándose entre los dos, dan una conferencia. Cuando Neruda llega a España, Neruda luchó muchos años por llegar a España, pues está García Lorca, está Miguel Hernández, desde luego, que lo adora y que lo idolatra. En esos cenáculos de poetas parisinos, ahorita me voy a ir acordando de más nombres, Neruda lee los poemas de Residencia en la Tierra y los tiene impactados, verdaderamente alelados. Entonces, me parece que el impacto entre los poetas españoles y el reconocimiento internacional que comienza a recibir o que comienza a recibir en España está vinculado con la amistad de García Lorca, que lo introduce a la generación del 27. Tengo muchas anécdotas sobre eso, si hay tiempo contaré una o dos. Va produciendo el reconocimiento de Neruda. Neruda es reconocido antes de que Neruda escriba sus poemas de España, aparte de mí, cáliz, que son malones, por cierto. Solo hay uno bueno que yo recuerdo. ¿Algo más? Pues está relacionada justamente con este tema. La pregunta de Jacqueline Baena Martínez. ¿Qué fue lo que hizo que Neruda cambiara el tema de sus poemas de amor y sentimientos relacionados a los de conciencia social? Bueno, de los poemas de amor a los poemas de conciencia social hay un salto gigantesco. Pero antes de llegar a España, aparte de mí, cáliz, podríamos echarnos hacia atrás. Cómo Neruda nació en una zona boscosa, virginal, que se llamaba Frontera. Como ustedes saben, o como es conocido por todo el mundo, Neruda nace en Parral, muere su madre y su padre lo lleva a vivir a una zona más confortable, que es Temuco, y se casa ahí con una amante suya anterior, con la que ya había procreado incluso un hijo. Cuando Neruda crece al amparo de su madre, como él le suele llamar,
Y su madre había tenido un hijo con el padre antes, que se dejó encargado con la partera, y otro hijo con otro hombre. Y obvio, la familia patriarcal, el núcleo de la familia de la mujer, dejó con la partera al primer hijo, y al segundo, que no fue con el papá de Neruda, que fue con otro hombre, lo llevan a la casa principal y le dan el apellido de la familia, Mason, porque son ingleses, o Mason, si ustedes lo quieren pronunciar en español. Ese hijo se llama Orlando Mason. Neruda le dice tío. Orlando Mason lo educa en la tradición de Occidente, que es romántico simbolista, los románticos y los simbolistas. Lo educa en esa tradición, le enseña a hacer poemas, porque él mismo es poeta y es actor y es dramaturgo, y además tiene una pequeña imprenta donde imprime los primeros trabajos publicados de Neruda y le enseña a corregir, y ahí Neruda conoce las tintas, los tipos, y queda maravillado. Y es Orlando Mason o Mason, el tío, que además es un tipo comprometidísimo con las gentes pobres, con las gentes sin dinero. Él es anarquista, y de ahí viene el periodo desde joven anarquistoide porque Neruda, a pesar de que va a dar clases en las noches, no termina por empaparse de esto. La revista Claridad es anarquista, el libro Crepuscular, el primer libro, está dedicado a un anarquista muy importante de Chile. Ahorita ya se me van los nombres, ya no puedo retener tanto. Pero Neruda crece en un ambiente anarquista en Santiago de Chile. Tiene un poema maravilloso que se llama Maestranzas de Noche, donde el poeta llega a un taller de trenes, ve las máquinas, ya ven que ustedes las máquinas, las locomotoras tienen un faro delante, y dice con su pupila fija me mira, es decir, no es él quien ve a la locomotora, es la locomotora quien está viendo a él. Y cobran vida, y en ese taller solo, donde ve herramientas tiradas, donde ve todo en desorden, escucha los gritos de sollozo y de terror de los trabajadores asesinados. Es un espléndido poema. Este sí es un espléndido poema, porque los de España tienen que descender el nivel al que ya había llegado, y tiene que ser básico y sencillo para que la gente lo entienda. Y con eso la poesía de Neruda pierde mucho. Entonces, antes de ser amoroso, o a la par de escribir poemas de amor sentimentales, pero también con este trasfondo, antes de escribir los 20 poemas de amor, con este doble sentido, que también son metapoemas, que le está escribiendo una musa, que se puede reflejar el proceso de escritura. Neruda escribe mucho Mujer Ideal, debe tener 14, 16 años cuando escribe Mujer Ideal, que está manejando esta situación que dice mujer hecha de todas mis ficciones. Con lo cual, puede decirse que simultáneamente su poesía comprometida estaba a la par de su poesía, llamémosla así, sentimental o amorosa. ¿Qué lo llevó a Neruda en España a escribir poesía comprometida? La amistad con sus poetas, con sus amigos poetas. Todos estaban metidos hasta las manitas en el movimiento de lo que posteriormente llevaría o desencadenaría la Guerra Civil Española, es decir, derecha contra izquierda, es decir, conservadores contra liberales, es decir, fifís contra chairos. Muy bien. Tenemos aquí otra que nos plantea Emilio Vázquez. ¿Cuál es el origen de su seudónimo Pablo Neruda? ¿Por qué decide adoptar dicho seudónimo? Es una larguísima historia, pero vamos a sintetizarla, porque además es fantástica. Muchos críticos dicen que se tituló Pablo porque se autoproclamó como Pablo porque Pablo es de la Biblia el que dice cosas maravillosas. Otros dicen que Pablo por
Pablo, otros dicen que Neruda, por Jan Neruda, un escritor checo que por entonces escribía. Otros que porque leyó muchas novelas de Pablo y Eloísa, esta pareja de amantes que están en el, no recuerdo si es en el purgatorio, ¿no? En la comedia de Dante. Pero cuando a Pablo Neruda le preguntan, yo digo Pablo Neruda porque quiero recordarles que, si no mal recuerdo, en 1940 es el año en el que oficialmente se cambia el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes a Pablo Neruda. Ya no le hagan caso a mi memoria. Hay un momento en que creo que a sus 40 años, ya no sé si a sus 40 años, que eso haría 44, o en el 40 se cambia oficialmente el nombre. Bueno, Neruda, cuando le preguntan sobre por qué, él negó haber conocido a Jan Neruda. Él dijo que vio en una revista el nombre Pablo Neruda. Pues sus biógrafos, que buscaron hasta abajo de las piedras, encontraron en una librería de viejo creo que es una partitura que además, o un anuncio de un concierto que anunciaba en Chile o en algún lado el concierto de Pablo de Sarasate y Norman Neruda. Pablo de Sarasate era un violinista famosísimo hacia fines de siglo. Y cuando pusieron la foto de ese programa, se ve en letras grandes Pablo de Sarasate chiquito, que tampoco se llamaba Pablo de Sarasate, se llamaba Pablo Melitón García Fernández, o era un violinista español célebre. Se ve en grande Pablo de Sarasate chiquito, y luego dice Norman chiquito y grande Neruda. Entonces, cuando ustedes ven esa partitura, ven solo Pablo Neruda de lejos. Y entonces él decide adoptar ese seudónimo porque su padre no estaba de acuerdo en que se convirtiera en poeta. Eso dice Neruda. Cuando uno revisa las calificaciones de Neruda, en algún artículo por ahí las llegué a ver, era un terrible estudiante, terrible. En todo tenía 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7. Cualquier padre hubiera hecho lo mismo. Pero es la leyenda cuenta que su padre, cuando se da cuenta, toma sus poemas y los echa a la lumbre y los quema. La hermana rescató algunos de sus cuadernos, y los que tenemos son lo que conocemos o lo que tenemos de resguardo de Neruda. Desde niño, desde pequeño también, Pablo una vez escribió una postal que le regaló a su mamá madre, y que tenía un verso muy sencillo en la parte posterior, ni siquiera rimaba, pero decía algo así: de estas lejanas tierras he traído, madre, este recuerdo para usted. Algo muy similar, un recadito. Y el padre le dice: ¿de dónde copiaste esto? Es su primer gran crítico, ¿no? de Neruda. O sea, la relación con el padre y la relación creativa nunca funcionaron. Entonces, para esconderse el padre y no saber que él estaba publicando, decide firmar con sus seudónimos, o con el seudónimo de Pablo Neruda. Bueno, esta historia es, yo creo que algo que va a tocar a muchos de nuestros alumnos, ¿no? Muchas semejanzas tal vez en esa situación. Por cuestión de tiempo, ya nada más voy a plantear 2 preguntas, pero de verdad, doctor, que hay unas preguntas muy interesantes que yo creo que se llevaría bastante tiempo para que usted las contestara, y pues si nos lo permite, se las haremos llegar para que usted pueda responder y posteriormente entregarles las respuestas a los jóvenes. Esta nos menciona, está planteada por Daniela Salgado. ¿Pablo Neruda afectó a otros poetas? Si es así, ¿cómo fue? Me gustaría que me explicara qué significa el verbo afectar. ¿Los afectó en qué sentido? ¿Literariamente, emocionalmente? Se peleó con muchos. Voy a utilizar 2 ejemplos. Se peleó con muchos, y Pablo Neruda en ese sentido era tremendo, ¿no? Se peleó con Huidobro.
y Huidobro, que tampoco cantaba mal las rancheras, vamos a hacerles a propósito de los 20 poemas de amor una anécdota. Cuando Neruda aparece en la edición de los 20 poemas, a los pocos años, curiosamente cuando Pablo Neruda está en España, cuando sale la segunda, cuando ya se volvieron irremediablemente famosos, alrededor de los años 30, muy al principio de los años 30, Huidobro publica en una revista que él publicaba, vamos a pensar que la página derecha, que esta es la revista de Neruda, miren, salió la de Virginia Woolf. En esta página aparece el poema 16 y en esta página, vamos a quitarle la página. Así. En esta página aparece el poema 16 y en esta aparece el poema El jardinero de Rabindranath Tagore. Y detrás de esas páginas aparece un artículo firmado por el justiciero. Obviamente el justiciero es Huidobro. Y dicen, y para todos aquellos que creen que es un gran poeta, este tipo es un plagiario, un mero y vil plagiario. Se está plagiando a El jardinero de Rabindranath Tagore. Este justiciero salió a la calle y fue a preguntarle a la gente que si a ellos les interesaba o les importaba ser el mejor poeta de América. Y un poeta grandioso que está surgiendo y que es nuevo me dijo, a mí no me interesa ser el mejor poeta de América, a mí me interesa ser el mejor poeta después de Huidobro. Desde luego que retrata el ego de Huidobro. Por supuesto que todas estas cosas le llegaron a Neruda, que estaba en España. Y todo esto porque el grupo de poetas de la generación del 27, liderados por, bueno, no solo por García Lorca, se me está yendo el del poeta de izquierdas, ahorita a ver si me acuerdo, decidieron reconocer a Pablo Neruda como el mejor poeta de América, cosa que no le parece a Huidobro. Y Neruda le contesta, porque además, después de la de Huidobro, vino de Roca. Si les gusta el chisme literario, les recomiendo La guerrilla literaria de Farideh Serán, la polémica y las disputas entre estos tres grandes poetas de Roca, Huidobro y Neruda. Bueno, la cosa es que Neruda les contesta con un poema que circuló secretamente, pero reproducido cientos de veces en Santiago, con un poema virulento que se llama, búsquenlo en internet, Aquí estoy. Y dice cosas en versos como, tengo los huevos llenos de poesía, maldita la hora en que su madre los parió, vidobras y de rocas espurios. No, el poema es extraordinariamente virulento. Y Neruda tiene que salir a explicar que en efecto el poema 16 es un poema, es una variante del poema de Rabindranath Tagore, que él olvidó ponerlo cuando se fue a las prensas y iba con su amigo y su amigo le dijo, no lo pongas, porque te van a acusar de plagio y así se van a vender más ejemplares. Ricardo Fuentes Sepúlveda es el amigo que le dice eso. Desde luego que no se vendieron más ejemplares por eso, pero hay un documento donde el álbum Tereusa, ¿se acuerdan? Lo mencioné en la charla, donde están poemas copiados de Rabindranath Tagore que Neruda le hizo a Teresa Vázquez, lo cual no está el 16, pero hay otros, lo cual comprueba lo que dijo Neruda. Yo le hice ese poema a una exnovia que le gustaba mucho el poeta indio. Y a la hora de mandar mi versión, ligeramente variante, mi variante, yo olvidé colocar que era una variante. A partir de ahí, en todas las ediciones subsecuentes aparece paráfrasis de Rabindranath Tagore, paráfrasis de El jardinero de Rabindranath Tagore.
Muy bien, muchas gracias. Y ya, la última, así un minutito nada más para que nos conteste la maestra Leonila Hortensia. Le pregunta, doctor, ¿qué puede decirnos sobre su muerte? No sé si su muerte literaria, que yo creo que todavía no acontece, Neruda sigue siendo... No, supongo que... No, que se refiere al chismarajo ese que se armó por el entierro y el desentierro y todas esas cosas. Sí, Yo lo único porque que puedo decir, porque no conozco... Es que le quiere aclarar la maestra. Adelante, Leoni. en realidad sí es la muerte física, porque, bueno, lo último que supe, bueno, yo estaba en CCH cuando el 72, cuando murió, y bueno, todos sabíamos o supimos que fue a raíz pues de lo que pasó, de la toma de el golpe militar y todo esto, que había sido consecuencia, pero no sé, ya lo último ya no supe en qué quedó porque habían hecho autopsia hace pocos años, creo, y me quedé con esa incógnita. Y se comprueba que muere, creo, de muerte, pues de una enfermedad, de un problema físico. Sí, está el debate si lo envenenó, si lo envenenaron los pinochetistas o murió de muerte natural. No lo sé. Lo que sí puedo decirle es que Neruda ya estaba muy enfermo, que el gobierno mexicano incluso mandó un avión para traerlo a México y para curarlo a México. No era la primera vez que Neruda estaba enfermo. O sea, en 1950, cuando termina de escribir el Canto General, que está 2 años en México, Neruda tuvo 2 periodos largos en México. Uno en 1940, muy cerca del atentado de Trotsky, llegó después, llegó tarde, porque como asegura Paz, y hay documentos que lo evidencian, Neruda estaba imbricado o tenía conocimiento del asesinato de Trotsky, que sí efectuó el asesinato de Trotsky en México. No digo que participara, digo que tenía conocimiento. Tanto es así que usted debe recordar que ayuda a salir a Siqueiros del país, ¿no? Después de que Siqueiros falla en el primer intento de asesinato a Trotsky. Bueno, hay dos momentos. El primero es en 40 y el segundo es en 50. Y en 50 llega a México y escribe o concluye el Canto General, el celebérrimo Canto General. Se pasa varias semanas por una enfermedad que tiene en las piernas. No recuerdo, porque no voy a decir yo tromboflebitis, una cosa relacionada con eso. Pero se pasa varias semanas en cama. Esas semanas en cama le sirven para corregir las pruebas del Canto General. Es decir, lo que yo puedo decir por los testimonios que conozco es que Neruda era ya un hombre enfermo. Si lo asesinaron, y enfermo de gravedad, tanto es así que, insisto, el gobierno mexicano mandó un avión a rescatarlo. No sé más. No sé si ante la inminencia y el peligro que además corría Neruda, porque es en efecto ese potencial peligro corría Neruda, con el pretexto de la enfermedad, el gobierno mexicano mandó el avión. Me es muy difícil saber con artículos, con cosas, qué fue lo que realmente sucedió. Lo único que puedo decir es que Neruda ya estaba enfermo y que no sería raro que muriera de complicaciones de salud. No sería raro, no sería imposible. Y lo otro, pues tampoco sería imposible. Pero en todo caso, pues ya solo le dieron un empujoncito. Muy bien. Bien, doctor, pues muchísimas gracias de verdad por su conferencia muy ilustrativa, cambiarnos completamente los enfoques que se tenían acerca de este poeta. Se quedan todavía muchas cuestiones en el tintero, varias cosas que están los chicos preguntando. Le haré llegar las preguntas que ellos plantean, sus inquietudes, porque creo que ha despertado pues bastante interés la plática que usted nos dio. Y pues queremos agradecer de verdad su presencia en nuestro programa de Leer para Vivir, de aquí del plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria.
Y agradezco a las maestras que nos estuvieron acompañando, la maestra Pati Sierra, la maestra Doris, que también ya está por aquí, claro, la maestra Leonela Hortensia, y también todo mi agradecimiento a la maestra Erika Hernández, que nos está apoyando. Y recuerden, chicos, que esta conferencia la pueden volver a ver si algo se quedó por ahí que quieran revisar nuevamente a través del Facebook del Colegio de Literaturas de la Prepa 5. Ahí la pueden volver a ver o la pueden compartir esta conferencia. Y pues agradecemos realmente también a la Escuela Nacional Preparatoria número 5 por ayudarnos y seguir difundiendo lo que es este programa del Colegio de Literatura de Leer para Vivir. Próximamente, a fines de marzo, tendremos la siguiente conferencia. Ya les haremos llegar la información a través de sus profesoras. Y nuevamente reitero el agradecimiento, doctor, por su participación. Pues muchas gracias. Y seguimos aquí en Leer para Vivir, compartiendo y haciendo el vínculo entre los especialistas como el doctor y nuestros queridos alumnos de preparatoria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los chicos y a las chicas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, chicos.